Tarde, nosotros somos el equipo número 1, conformado por Álvarez Díaz Elizabeth, Iturralde Landero Jorge Alberto, Guillén Toral Areli Dayana, López Ortiz Carla Estefanía y Rodríguez Barbosa Yair Uriel, y les vamos a presentar el tema de la ley de los gases cuando todo cambia. Bien, primeramente, la ley general de los gases o ley combinada dice que una masa de un gas ocupa un volumen que está determinado por la presión y la temperatura de dicho gas. En sí, la ley combinada estudia el comportamiento de una determinada masa de un gas cuando ninguna de sus magnitudes permanece constante, es decir, cuando todo cambia. A partir de esta ley podemos calcular la forma en cómo cambia el volumen, presión o temperatura si se conocen las condiciones iniciales y dos de las condiciones finales. Ok, en cuanto a la fórmula, como su nombre lo dice, es una ley combinada. ¿De qué leyes? Compuesta por la ley de Charles, la ley de Boyle y la ley de Gay-Lussac, lo que nos viene dando como presión inicial por volumen inicial sobre la temperatura inicial es igual a la presión terminal por el volumen terminal entre la temperatura terminal. Podemos observar las unidades en presión, podemos utilizar atmósferas, torricelli o milímetros de mercurio. Para las unidades de volumen, centímetros cúbicos o litros en temperatura, las unidades de Kelvin. Ok, a continuación tenemos algunos problemas para que ustedes interpreten y entiendan de una mejor manera lo que viene siendo la fórmula. Tenemos el problema número 1. Un gas tiene un volumen de 780 centímetros cúbicos cuando se mide a 20 grados Celsius y a 700 torricellis. ¿Cuál será el volumen del gas en litros a la temperatura del tiempo de fermentación de 36 grados Celsius y a una presión de 0.960 atmósferas? Ok, tenemos nuestra fórmula y vamos a realizar el despeje porque nos está pidiendo el volumen final, por así decirlo. Tenemos que la temperatura final está dividiendo, pasaría multiplicando, mientras que la presión final está multiplicando y pasaría dividiendo. Entonces tendríamos que el volumen final, o el volumen 2, sería la presión inicial, que son 750 torricellis por el volumen inicial, que vienen siendo 780 centímetros cúbicos, por la temperatura final. La temperatura final son 36 grados Celsius, lo convertimos a Kelvin y nos daría un total de 309 Kelvin sobre, dividiendo la presión terminal, que vienen siendo 0.96 atmósferas, lo pasamos igual a torricellis y nos daría 729.6 torricellis por la temperatura inicial de 293 Kelvin. Haciendo todas las operaciones nos daría un volumen de 845 centímetros cúbicos. Esos 845 centímetros cúbicos solamente faltaría convertirlos a litros y nos daría 0.845 litros. Muy bien, como segundo problema tenemos este. Un buceador en el fondo del mar con una presión de 1520 torr y la temperatura de 5 grados Celsius infla un globo con el aire que sale de su máscara, hasta que el volumen del globo es 20 centímetros cúbicos y lo suelta. El globo sube a la superficie donde la presión atmosférica es 1 atmósfera y la temperatura de 27 grados Celsius. Inciso A. Diga si el volumen del globo será mayor o menor al llegar a la superficie y justifique su respuesta. Inciso B. Determine el volumen del globo al llegar a la superficie en litros. Pues bien, primero tenemos nuestra fórmula combinada de los gases
Y debido a que lo que te preguntan es el volumen obtenido, pues la despejamos, dando como resultado que el volumen 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1 por la temperatura 2, todo esto entre presión 2 por la temperatura 1. Simplemente sustituimos los valores dados en el problema, los 1520 torr por los 20 centímetros cúbicos por 300 Kelvin, que fue el resultado de la suma de 27 Celsius más los 273. Todo esto iría dividido entre los 760 torr, resultado que fue obtenido al convertir una atmósfera de la superficie a torr, y este multiplicado por 278 Kelvin, que fue de la suma de 5 Celsius más 273. El resultado son 43.16 centímetros cúbicos, y como requieren la respuesta en litros, simplemente se divide entre 1000, dando como resultado los .4316 litros. Para el inciso A, en donde te dice que digas si el volumen del globo será mayor o menor al llegar a la superficie, pues se concluye que el volumen del globo es mayor al llegar a la superficie, ya que según la ley de Boyle, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que se le aplica. Muy bien, en cuanto a las aplicaciones de esta ley, tenemos que se utiliza en la termodinámica y mecánica de fluidos. Por ejemplo, se puede utilizar para calcular la presión, el volumen, para pronosticar el tiempo, en los acondicionadores de aire, refrigeradores y en la formación de nubes. También en los neumáticos de los carros. Por ejemplo, antes de comenzar a moverse un vehículo, la temperatura de estos neumáticos suele ser de 20 grados Celsius, su presión de 1.8 atmósferas y su volumen de 50 litros. Y una vez comenzado el movimiento, su temperatura aumenta a 50 grados Celsius y su volumen a 50.5 litros. Entonces, aplicando la ley combinada de los gases, se puede determinar la nueva presión de estos, que sería 1.965 atmósferas. Esto se obtuvo del despeje de nuestra ley general, obteniendo que P2 es igual a P1 por V1 por T2 entre T1 por V2. También están los gases de uso doméstico, que se emplean principalmente para la cocina, para la calefacción de agua y calefacción ambiental. También suelen usarse para el funcionamiento de lavadoras, secadoras y neveras. Por otra parte, también están los gases de uso industrial, que pueden ser a la vez orgánicos e inorgánicos, y se obtienen del aire mediante un proceso de separación o producidos por síntesis química. Pueden tomar distintas formas como comprimidos, en estado líquido o sólido, y los más utilizados son el oxígeno, el nitrógeno, el argón, el acetileno y otros gases nobles que se utilizan en la industria del vidrio, de la cerámica, porcelana, textil, papel e industria química, entre otros. Ok. En cuanto a aplicaciones en medicina, podemos ver que están la medición de la hipertensión, las cámaras hiperbáricas y los gases en la sangre. Las aplicaciones en la iluminación, el criptón o el xenón limitan la degradación del filamento de la bombilla incandescente, mientras que en la aplicación de las latas podemos ver que para diseñar propulsores en latas la presión del gas se puede acumular y después tener una salida controlada. La lata de soda, o como es también conocido popularmente como el refresco, hace uso de los gases, ya que la cantidad de gas disuelta en un líquido es directamente proporcional a la presión que ejerce este gas sobre el líquido. Como la soda, usa dióxido de carbono, cuando se abre la lata escapa el gas y el carbono disuelto se eleva hasta arriba y escapa, de ahí el sonido que emite cuando abrimos un refresco. También podemos ver que pues nuestro tema es una ley combinada. También aquí tenemos algunas aplicaciones de estas leyes combinadas en la ley de Charles. La podemos observar en un globo aerostático. Calienta el gas y este tiende a expandirse más, es decir, el volumen aumenta, lo que cual eh, podemos decir
que se aplica la ley de Charles, logrando elevar el globo a mayor altura. También al hacer un pan mezclando todos sus componentes y meterlo en el horno aumenta su volumen debido a que su temperatura también. En la ley de Boyle se observa que un globo que se infla a mayor presión ejercida, el volumen del globo aumenta. También aquí aplicamos el principio de la ley de Boyle, mientras que en la ley de Gay-Lussac la podemos observar en las ollas a presión. El volumen es constante. Si calientas la olla, el gas de su interior aumenta y aumenta su presión. En los hospitales hacen uso de los siguientes gases, el oxígeno y el óxido nitroso. Y los gases más usados en nuestra vida cotidiana pues son el oxígeno, el nitrógeno, el argón, el dióxido de carbono, el hidrógeno y el acetileno. Pues muy bien, muchas gracias por su atención. Aquí tiene nuestra bibliografía y gracias por vernos.